El circuito en serie, como su nombre lo dice, es la relación o conexión existente entre la terminal de salida de un dispositivo con la terminal de entrada que existe en otro. Una de sus ventajas que puede ser es que solo existe un camino desde la corriente eléctrica hasta el final de la conexión de este dispositivo. En caso de requerir alguna caída de voltaje contra algo, se puede utilizar este tipo de circuito, pues este hace varias conexiones y se puede usar para para poder detectar diferentes fallos. A continuación diré las ventajas y desventajas de un circuito paralelo. Primero, un circuito paralelo es un esquema en el cual la corriente eléctrica se distribuye en diversas ramificaciones a través del voltaje. Las ventajas de este circuito vienen siendo que se utiliza, como se desea, mantener la absoluta independencia entre los elementos receptores y la fuente de energía. También la menor de sus resistencias puede superar a la resistencia equivalente, ya que esta aún es menor, o cuando un conductor se interrumpe o deja de funcionar por algún motivo, por alguna circunstancia, y sin embargo este no perjudica a los demás. Una desventaja de este circuito es cuando si se le agregan más al circuito la tensión se iguala en todo. La única forma para aumentar la resistencia en este circuito es agregando más resistencia sensorial. Empezamos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo es un circuito en serie? Aquí lo que vamos a hacer es una pila y una, dos y tres bombillas. En este circuito, todo el voltaje va a ser continuo y va a ser equitativo en cada bombilla. La segunda pregunta es, ¿cómo es un circuito paralelo? Aquí también utilizamos una pila y tres bombillas. La diferencia es que esto va a ser colocado de esta manera. Cada una se puede seguir enfrente y cada una es independiente. ¿Cómo la diferencia en estos circuitos? La diferencia de estos circuitos es, por ejemplo, aquí como ya dije, cada una es continua y la energía es equitativa en cada una. Aquí la energía, como dije, es independiente, así que en esta va a ser mayor. Por ejemplo, si nomás el R1 se prendería. Si fueran dos bombillas, tendría que usar el doble, y si fueran tres, el triple, y así aumentando. En un circuito de dos bombillas conectadas en serie, si una de ellas se funde, ¿qué ocurriría cuando se quieran prender? Como ya dije, aquí es todo continuo, así que si esta se fundiera, ya no pasaría la energía a las demás, así que ninguna se pudiera prender. En un circuito de dos bombillas conectadas en paralelo, si una de ellas se funde, ¿qué ocurriría cuando se quieran prender? Como ya dije, cada una es independiente, así que aunque se funda esta bombilla, las demás bombillas se seguirían prendiendo. Yo les hablaré sobre la utilidad del circuito eléctrico paralelo. Antes de mencionar dos utilidades de este circuito, cabe mencionar dos características fundamentales de este circuito. Esto se mencionará con un ejemplo. Se tienen cuatro componentes en este circuito eléctrico paralelo. Si yo le doy un voltaje de 60 voltios, cada componente recibirá la misma cantidad de voltios que le di inicialmente. ¿Qué quiere decir? Que al momento de darle 60 voltios para que el circuito funcione, cada componente va a recibir los 60 voltios. Otra característica sería que si un componente deja de funcionar, los demás componentes no se verán afectados en lo absoluto, ya que trabajan de forma independiente cada componente. Esta es otra característica del circuito. Dicho esto, mencionaré dos utilidades que se tiene el circuito eléctrico paralelo. Una de ellas es en las torres eléctricas, las cuales desde el centro eléctrico manda una cierta cantidad de voltaje hacia estas torres para que se dispersen por las casas y haga funcionar todo. Esto funciona o está pensado para que todas las torres reciban la misma cantidad de voltaje que se dio inicialmente. Si esto no se hiciera así y se utilizara un circuito de serie, el voltaje que tendrían las torres sería mucho menor y se gastaría más energía para sustentar la energía eléctrica de las casas.
También está pensado de esta manera para que si una torre eléctrica deja de funcionar, las demás no se vean afectadas en lo absoluto y no repercuta en todo el sistema eléctrico de todas las casas que están ligadas a estas torres eléctricas. Otra utilidad que se le da es en la iluminación de los grandes supermercados, los cuales se usa este circuito, ya que cuando se le dé el voltaje a un foco, a una lámpara, para que ilumine una cierta área de la tienda, las demás focos o lámparas reciban la misma cantidad de voltaje y no ilumine en menor cantidad la tienda o el supermercado. También está pensado así para que cuando un foco se funda o deje de funcionar, los demás no se vean afectados y deje de iluminar la tienda. Esto sería un grave accidente en la tienda y podría repercutir a la hora de las compras. Estas fueron dos utilidades que se le dan al circuito eléctrico paralelo y es muy funcional para dar energía eléctrica a todas las casas, ya que ninguna recibe menos, ninguna recibe más. También para la iluminación, ya que para que todo esté iluminado uniformemente y que no tenga menor intensidad de iluminado, se usa este circuito. También se podría decir que se usa este circuito para que todo funcione independientemente y no todo dependa del otro componente, ya que si se usa un circuito de serie en estos dos ejemplos de la tienda y de la torre eléctrica, si una torre deja de funcionar, automáticamente las demás torres dejan de funcionar. También si se usan los focos, si un foco deja de funcionar al usarse un circuito de serie, los demás focos dejan de funcionar y, como ya se dijo, tendría un grave problema la tienda. Un circuito en serie es en el que la corriente eléctrica funciona a través de un solo camino. ¿Qué quiere decir esto? O sea que los componentes que constituyen el circuito tienen una sola vía, una en línea recta, a lo cual si uno de estos componentes se afecta o se apaga, todos los demás que están conectados también se van a apagar. En esta corriente hay unos factores que se tienen que tomar en cuenta. Uno de ellos es que el voltaje total de la corriente es igual a la suma de cada uno de los componentes de la corriente, ya que van en línea recta, y si uno de ellos queda afectado, toda la línea de la corriente se va a afectar y se va a apagar. Otro factor es que la intensidad de la corriente es la misma en cualquier punto del circuito en serie, y también la resistencia final la resistencia total es igual a la suma de todas las resistencias que están constituidas en la corriente. Un ejemplo de un tipo de circuito en serie son las luces de Navidad, ya que estas están constituidas por una sola vía o una sola línea de luces. Bueno, no en todos casos, ya que hay unas partes en las que sí están en paralelo, pero la mayoría, que constituye de un solo cable, es en la que están en serie. Y estas, si nos damos cuenta, al apagarse un foquito de estas, lo que hace es que los mismos foquitos que están en esa misma línea, en esa misma corriente, también se van a apagar. Y esto tiene que ver con lo que dije ahorita que cuando se afecta un componente del circuito, hace que todos los demás componentes o todo el circuito en general, la vía, se apague y quede afectada. Otro ejemplo de circuito en serie podría tomarse en cuenta en los supermercados, lo cual no podría ser muy favorable, ya que al tener una falla en un componente a través de todos los circuitos en que se constituye el supermercado,
al tener una pequeña falla en un circuito, hace que todo el circuito se apague o resulte afectado, ya que, pues, como dije, que todos están conectados en la misma vía. No están todos conectados en una sola vía, o sea, hay distintas vías, distintas líneas de las corrientes, pero al afectarse un solo componente, toda la vía queda afectada, lo cual no sería muy favorable, ya que se apagaría toda la luz no de todo el supermercado, pero de una gran parte se apagaría. Y si todo el supermercado se manejara a través de circuitos en serie, al afectarse solo uno, podría ocasionar que todas las luces del supermercado se podrían llegar a apagar, lo cual puede perjudicar mucho.